De esta mañana con Ignacio Achurra, actor y además presidente del Sindicato de Artistas Sidarte. Buenos días, ¿Cómo estás, Fernando? Ignacio? Sindicato de actores y actrices, que además acaba de sufrir un cambio y hemos incorporado a las actrices dentro del nombre del sindicato. Sí, porque en realidad antes existía esta práctica de que el genérico podía ser masculino sin problema. Los gringos, fíjate que usan en inglés, usan desde hace mucho tiempo para todo lo que es institución, para todo lo que es cosa, el femenino. Por ejemplo, cuando te mencionan una institución, el Banco Central, te pongo un ejemplo, y lo tienen que hacer referencia como él o ella, es ella. Es bien curioso. Fantástico. Hicieron hace tiempo. Bueno, nosotros no, pues nosotros tenemos que multiplicar por 2. Actor y actriz. Así es. No, y ahora solemos decir actrices y actores también. Ah, ya. Una justa reivindicación. Algunas reivindicaciones parten por el lenguaje. No, el lenguaje crea realidad, así que todas tarde o temprano tienen que ver con el lenguaje. Así es. Ignacio, estaba de alguna manera tranquila el escenario de actores y actrices en Chile mientras pasaban todas estas acusaciones sexuales en Hollywood. Mientras era Harvey Weinstein el que lo sufría, las cosas acá no estaban tan malas y de pronto llegan acá. Yo creo que es un fenómeno equivalente a lo que fue la erupción a partir de los mediados de los 90 y todos los 2000 de los casos de abusos sexuales en la iglesia en distintas partes, por un sector en Boston, una cosa en Francia, otra cosita en Irlanda, y de repente se genera una suerte de masividad en las denuncias porque la gente se siente más parapetada, más protegida ahora que se puede y se ha hecho denunciar este tipo de cosas, y lo mismo creo yo que va a pasar con los casos de abuso sexual en determinadas instancias donde se cumplen ciertas condiciones, como por ejemplo que alguien tenga un poder dominante para decir sí o no a un determinado trabajador en términos de su papel. En el caso de la actuación puede ser uno de esos en el sentido del poder que tienen los directores o que tienen quienes contratan, de la misma forma que puede pasar en la empresa o el periodismo y otras cosas. Y ahora le tocó a estar en estas acusaciones respecto de Roberto Faría y Yerval Abreu. ¿Cómo ve Sidarte esta situación? Mira, nosotros desde el primer momento hemos salido a ponernos del lado de las víctimas. Nosotros creemos que hay un cambio de paradigma que exige hoy día creerle a las víctimas, y creerles es validar sus testimonios, acompañarlas, acogerlas y, por cierto, ayudarlas o propiciar de que pongan los antecedentes en manos de la justicia. Nosotros con el Sindicato de Actores y Actrices de Chile hemos abierto un canal de acogida y de denuncia, denuncias@sidarte.cl, en convenio con la Corporación de Desarrollo de la Mujer La Morada, que es una corporación especialista en temas de mujer y de género, y estamos recibiendo de forma anónima y resguardados bajo el secreto profesional del equipo psicológico los casos, las denuncias, y en virtud de cada uno de ellos es que el sindicato ha puesto a disposición sus equipos legales, porque si es pertinente, nosotros estamos dispuestos incluso a querellarnos, pero como ya hay una investigación abierta, particularmente en el caso Abreu, y hay una fiscal con experiencia además en estos temas asignada por la Fiscalía Oriente, también estamos propiciando y motivando a que las acusadas, denunciantes, víctimas pongan a la disposición de esta fiscal los antecedentes para que se haga una investigación lo más profunda y acuciosa posible. Estamos conversando con Ignacio Achurra, presidente de Sidarte. Ignacio, hay mucha gente que cree que este tipo de fenómenos, sobre todo cuando empieza a masificarse, salen varias denuncias, no pudo haber sido desconocido al interior de los canales. No pudo haber sido una cosa tan no comentada. ¿Qué tanto estas son cosas que se conocen o se saben o se comentaban, aunque fuera en los márgenes? Pero qué tanto... dicho sea de paso, eso tiene
impacto penal en caso de que sea así, porque eventualmente podría ser figura de encubrimiento. Exactamente, y la institución podría tener responsabilidad. Así es. Mira, yo te puedo hablar por el sindicato y por mi experiencia personal. El sindicato no tenía ninguna denuncia formal, ni teníamos antecedentes, ni de este caso ni de otros. Personalmente, yo efectivamente he trabajado como actor en muchos canales de televisión, me formé en una escuela de teatro y efectivamente uno escucha rumores de que hay situaciones, acercamientos entre profesores y algunos alumnos, pero nada hasta ahora que pareciera constitutivo de delito. Y ahí es donde hay que fijar una línea delgada, porque que nosotros vivimos en una cultura evidentemente machista, o sea, eso no lo vamos a venir a descubrir a propósito de este caso ni del reventón que se está produciendo en nuestra industria. Yo he hecho un ejercicio que me imagino que tú habrás hecho alguna vez también, que es tomar un grupo de amigas o familiares, mujeres, y decirle, oye, ¿ustedes alguna vez han sido víctimas de abuso, acoso? Y todas te dicen sí, por supuesto. Una vez iba en el metro y me agarró el poto un tipo, iba en el taxi y no me dejó bajar. Una vez un amigo curado no me quería dejar salir del baño y me tiró y tuve que pegarle una cachetada. O sea, es una práctica extendida, es parte de una cultura. Y por cierto que la industria del audiovisual y el universo del teatro no está exenta de estas prácticas. Más en un universo en que efectivamente las relaciones de asimetría son muy claras, un mercado laboral tremendamente constreñido, en donde hay muy pocas oportunidades y en donde efectivamente la gente que tiene la posibilidad de, comillas, darte el espacio para desarrollar una carrera o mostrar tus capacidades o talento, toman muchísimo poder. Sí, estamos conversando con Ignacio Achurra, presidente de Sidarte. Ahora, estas son cosas que que se contaminan muy rápido, tal cual como pasó en Hollywood, por la imagen de las personas. La gente conoce mucho a los actores a través de los personajes que han encarnado, a través de las cosas que ellos atienden. Les gustan las teleseries, les gustan las representaciones escenográficas. Por lo tanto, cuando aparecen este tipo de situaciones, como que se desmorona no solamente una situación particular, sino que se desmorona una visión a un segmento de la población, en este caso a los artistas, tal cual como pasó en el caso de la Iglesia Católica, que no se desmoronó solamente un cura o una iglesia, hubo una apreciación mundial respecto de la Iglesia Católica, por lo que había hecho o no había hecho frente a este tipo de problemas. ¿Qué tanto esto puede ser así? Mira, yo creo que aquí hay que ser justo y ponderado. Yo entiendo que las mujeres tienen mucha rabia. Hay un deseo legítimo y se ha instalado en la opinión pública que caigan todos. Y yo creo que sí, que tienen que caer todos. Pero tienen que caer todos los delincuentes. Tienen que caer todos los que han aprovechado estos espacios de poder, estas asimetrías, para hacer abuso, agresiones sexuales contra las mujeres y contra hombres, en el caso que también hubiese. Dicho esto, yo creo, y no solo en el ámbito del mundo de la cultura, del espectáculo, de la industria audiovisual, yo creo que en la gran mayoría de los ámbitos, la gran mayoría de las personas son íntegras, son personas que actúan ajustados a la ética, y yo creo que esto son casos excepcionales, y debemos tener la capacidad y la sabiduría como sector, y por cierto la justicia y el Ministerio Público, que es la institución encargada de perseguir los delitos en este país, de detectar a esas personas y sacarlas de la industria. Yo creo que son elementos tóxicos que se han perpetuado y han estado en un sistema porque se han sentido impunes, porque se han sentido protegidos, blindados, no sé por qué estructura, ni sé por quiénes. También será entonces necesario de la justicia ir detrás de esos encubridores si es que los hay. Pero yo no quiero caer en una generalización. Yo creo que no es justo pensar de que nuestra industria está lleno, de que todos los que ostentan un cargo de director o productor han incurrido en estas prácticas, porque yo personalmente no lo he visto, y aquí la experiencia personal dice poco, porque efectivamente uno puede conocer un ámbito de las personas y sabemos que las personas que cometen este tipo de delitos suelen tener dos caras muy distintas, digamos. O sea, gente que conoce una parte casi angelical y resulta que otra gente conoce el monstruo, ¿no? Entonces la experiencia personal importa poco. Pero yo quiero partir de la base de que la mayoría de la gente es gente correcta y apegada a las prácticas éticas y de respeto y consideración con los otros, particularmente con las mujeres. En
yo trabajo en televisión hace muchos años y la tele tiene ciertas características que eventualmente son proclives, por ejemplo, a situaciones donde podría darse algún tipo de dominio sobre otros. Hay tanto los programas de producción como en el resto, pero básicamente los programas de producción, tú tienes a veces, desde la época anterior, figuras muy dominantes, muy potentes, ya llámese directores o guionistas o el jefe de producción, son personas, o un actor connotado especial, que tiene una tutela sobre la cosa, ya sea por capacidad o por poder en términos... Y las tomas de decisiones tienen total libertad discriminacional para discriminar quiénes van, quiénes no van, y por lo tanto hay un riesgo ahí en que eventualmente se pueda generar una qué sé yo, situación donde tú tengas que pagar, entre comillas, por estar en el grupo. Eso en otras partes, por ejemplo, ha cambiado. Yo me acuerdo un ejemplo que creo que fue en otro ámbito artístico, en la lógica de las orquestas de cámara en Estados Unidos, en un libro de Patricio Navia con Eduardo Engel. Ellos cuentan la experiencia de, creo que es la Filarmónica de Filadelfia, donde había una situación muy curiosa, que cada vez que se iba un músico, siempre era reemplazado por un hombre, como si no hubiesen habido mujeres. Hasta que ellos instituyeron que ¿cómo se llama esto cuando te van a ¿Paridad? No, cuando te van a probar cómo eres. Casting, una audición. Hasta el casting, hasta la audición, obligaron a que las personas que tenían que desarrollar su destreza musical lo hicieran tras una cortina y solamente se escuchaba la música. Y automáticamente, casi por lógica, entraron muchísimas mujeres. Por cierto que sí. O sea, había una segmentación directa. Sí, mira, Fernando, nosotros creemos y hemos constituido una comisión de género dentro del sindicato de actores, que probablemente va a ser asesorada incluso por algunos organismos públicos y, por cierto, por la Corporación La Morada, con la que estamos trabajando desde ya, que tiene como objetivo, entre otras cosas, generar ciertos protocolos, normar, por ejemplo, qué se puede o no se puede hacer en un casting. Yo el otro día hablaba, por supuesto de forma confidencial, pero ella me permitió revelar parte del contenido de lo que me contó, una mujer que está ya en una acción legal presentada frente a un hombre que está acusado de agresiones y más sexuales, que me decía que ella fue a un casting a los 20 años, le dijeron que había quedado seleccionada para ser protagonista de una película, estaba feliz, le había contado a su familia, y resulta que una de las personas del casting le dice: mira, necesito ver una escena en particular, por favor, acércate en la noche, necesito citarte a mi apartamento para que veamos una cosa. Y resulta que llega y la persona estaba con una cámara, se empieza a desnudar, la empieza a desnudar a ella y de pronto se pone un preservativo y ya esta chica dice: a ver, pero perdón, y tiene que salir escapando desnuda de esa situación. Y ella me decía, yo me cuestionaba hasta el final cuáles son los límites, hasta dónde, qué se puede o no se puede hacer en un casting. Y esas cuestiones, desde nuestro punto de vista, tienen que estar protocolarizadas, tienen que estar estandarizadas, no pueden quedar única y exclusivamente al buen criterio de quien realiza el casting o al ímpetu o al interés o a lo jugada que puede ser una mujer o un hombre en su deseo o interés de quedar seleccionado para un trabajo, más en un mercado laboral tan precario, tan carente de oportunidades como es el nuestro. Hay un caso específico: los niños que trabajan en producciones audiovisuales tienen que tener un coach. Y cuando el director les da indicaciones, tiene que ser al frente del coach. Porque tú comprenderás que un director no puede llegar a un niño de 4 años y decirle: mira, necesito que llore en esta escena, imagina que se murió tu mamá. O sea, las repercusiones psicológicas que pueden tener para un niño, cómo procesa esa información, tiene que estar observada o por un tercero o por un profesional. Nosotros creemos que no es
prudente, por ejemplo, que una escena íntima de sexo se realice en un casting, por ejemplo, con una a puerta cerrada, con 2 camarógrafos y un director. Eso nos parece imprudente, nos parece que además expone a los directores y a los productores. O sea, este tipo de protocolos también los resguarda a ellos, para que el día de mañana, si surge una acusación, ellos tengan los antecedentes y el resguardo para decir, perdón, aquí están las condiciones en las que se realizó esto, hay observadores, hay testigos, qué sé yo. Fíjate que tú dices una cosa que hoy día tiene toda la razón del mundo. Eso que una escena de desnudo solamente estén un camarógrafo, 2 camarógrafos y el director impropio. Y yo fíjate que muchas veces leí antes, cuando uno veía la revista Variety o Ritmo, qué sé yo, estas que habían entrevistas a actrices y actores internacionales, que cuando el desnudo se tenía que hacer, la razón de por qué había pocas personas era porque el actor o la actriz solicitaba de que no fuera una cosa casi... bueno, ese es un resguardo importante. Pero lo que tú dices es que está bien que haya pocas personas, pero tiene que haber una mínima cantidad de testigos de lo que tiene que haber un protocolo. Yo no sé cuál es. No sé si lo que tiene que haber es una mujer presente, no sé si tiene que haber una persona de confianza del actor y la actriz designado por ellos, no lo sé. Ese es un protocolo a crear. Y por cierto que todos estos protocolos, reglamentaciones, deben estar en línea con la ley. Si aquí hay una ley que establece parámetros muy claros de lo que es abuso laboral, de lo que es abuso o agresión sexual, y por supuesto la delgada pero infranqueable línea tiene que ver con el consentimiento. Ahora, sabemos que el consentimiento también puede estar vulnerado por estas relaciones asimétricas de poder, y es por eso que nosotros creemos que esta cuestión hay que estudiarla en profundidad, hay que ponerla en diálogo con la práctica, con la ley, con la experiencia y con la mirada de los sindicatos y de todas las agrupaciones y asociaciones que formen parte del gremio, porque yo creo que esta cuestión es una cuestión que debemos resolver de forma sistémica, integrada y ojalá con una unanimidad de visión de técnicos, productores, directores, actores, actrices. Estamos conversando con Ignacio Achurra, el expresidente de SIDARTE. Ignacio, lo que ha sido la tónica de este tipo de problemas en distintas áreas es que una vez que aparecen los primeros denunciantes y adquieren un carácter de, si tú quieres, piedra inicial, la primera piedra de una situación, aparecen mucho más tarde o temprano. ¿Tú qué tanto perciben ustedes en SIDARTE de que este puede ser un problema no tan tópico como referido a 2 personas, digamos? Mira, nosotros hemos tratado de ser súper cuidadosos y prudentes con este tema, porque entendemos que tampoco es justo que la acusación de delito y de abusos sexuales es gravísima. Obvio. Probablemente es mucho más grave que te acusen de robar, de no firmar un contrato, de qué sé yo. Claro, no pagar impuestos. De atentar contra carabineros o de no pagar impuestos. Es una acusación gravísima. Y produce naturalmente, por esta energía contenida, una suerte de lapidación pública inmediata. Por lo tanto, hay que ser cuidadoso. Que no significa llamar a silenciar a las víctimas, sino por el contrario. Una institución como el SIDARTE no puede estar emitiendo opiniones respecto a los casos. A nosotros lo que nos toca es actuar y generar los espacios para acoger y creerle a las víctimas, y ojalá que estos sean llevados a la justicia. Ahora, si tú me dices a mí, a modo personal, si creo que van a aparecer más casos, te lo respondo de otra manera. Quisiera que aparezcan más casos, porque creo que los existen, porque no puedo pensar de que esta pulsión, esta necesidad radical de justicia que han expresado las mujeres esté única y exclusivamente sustentada por la existencia de 1 o 2 casos. Supongo, mi sentido común me dice que deben haber muchos más, y en buena hora que salgan a la luz pública, y ojalá que lleguen a la justicia y ojalá que tengan condena. En el caso de SIDARTE, por ejemplo,
¿Le pone abogado, por ejemplo, a las personas que quisieran denunciar en la justicia y no tengan los recursos para eso, por ejemplo? Así es. Nosotros estamos disponibles para acompañar o patrocinar alguna querella si es que hay denunciantes, víctimas que así lo estimen conveniente y que nuestro equipo legal considere que efectivamente dentro de su testimonio hay elementos constitutivos de delito. Por cierto que sí. Esto se ha circunscrito hasta ahora en el mundo de la televisión, pero ¿qué pasa con el cine chileno? El cine chileno ha tenido un boom espectacular en el último tiempo, ha tenido llegadas al Oscar tanto en animación como en la mejor película extranjera. Han habido películas que se han hecho y no sé, uno siempre tiene la sensación o tiene una visión, por cierto, alterada de la realidad, de que aquí está este grupo de, qué sé yo, medios hippies con talento, que son súper liberales, que son puro laissez-faire y qué sé yo, sexo abierto, y por lo tanto son distintos a uno que hacen estas películas. ¿Qué tanto los ha perseguido la imagen que se tiene de ser un grupo más bien desprejuiciado o muy liberal? Es que para mí son cuestiones que no tienen nada que ver una con la otra. Digo, si alguien tiene libertad sexual o afectiva, o es bisexual, o es homosexual, o qué sé yo, tiene las prácticas sexuales que quiera, todo eso no está reñido con la ley, en buena hora, y hace tiempo ya, ¿no? En las sociedades contemporáneas. Forman parte de las libertades individuales, y para mí la línea que delimita dónde hay o no delito es muy clara. Por lo tanto, no creo que ni por contexto ni por particularidades subjetivas de las personas que formamos parte del universo, del gremio, de los actores, actrices o del universo del mundo audiovisual o del cine, haya ninguna explicación ni justificación a estos casos. Yo creo que estos delincuentes, acosadores, agresores sexuales están en todos los ámbitos. Nosotros evidentemente somos una industria mucho más que está en la palestra pública por las características de nuestro trabajo, y ojalá esto sirva, esta crisis sirva también para iniciar un muy necesario cambio cultural y que se proyecte a todos los ámbitos de la sociedad y a todos los espacios laborales en la relación entre hombres y mujeres, particularmente en el ámbito laboral. Por último, Ignacio, ¿se ha producido, como pasa y ha pasado cada vez que ha habido denuncias sobre instituciones o sobre áreas específicas del acontecer humano, ¿se ha producido una división muy grande respecto de quienes están a favor o les creen a las personas que son acusadas o las creen en las víctimas? ¿Cómo has visto eso? Mira, yo creo que hay que entender de que estas personas que cometen estos delitos, la gran mayoría, la experiencia dice que tienen dos lados. Tienen un lado amable, empático, cariñoso, luminoso, y otro lado... Dr. Jekyll y un Mr. Hyde. Así es. Mucha gente que se ha relacionado con estas personas con su lado amable, luminoso, les cuesta creer, y no solo les cuesta creer, les causa una herida profunda, una fractura dolorosísima, el saber, el descubrir, el aceptar que esa otra persona tiene otro lado oscuro, violento, agresor. Y yo entiendo a los compañeros, a las compañeras que están dolidos, entiendo a los compañeros que tienen susto porque creen que pueden salir personas que son cercanas, que son queridas por ellos. Pero, y te soy súper franco, yo también tengo un poco de susto de esta exposición porque es un tema complejo, un tema doloroso. Me encantaría estar hablando contigo una hora de teatro, del estreno de un festival y no de esto. No es un tema agradable, pero porque no es un tema agradable es que también durante mucho tiempo se ha barrido bajo la alfombra y se le ha dado cancha y espacio a los abusadores. Yo creo que llegó el momento de plantar cara, de decir esta cuestión no puede ser más, de como hombres salir a cuadrarnos con la demanda y la exigencia de las mujeres de que el cambio cultural tiene que ser ahora y tiene que ser en base a acciones y medidas concretas. Ignacio Achurra, presidente de Sidarte, muchas gracias por haber estado con nosotros en Combinación Clave. Gracias, Fernando, por la conversación. Que tengan un buen día. Chao, chao. El secreto del éxito es vivir la vida. Baterías Hankook, mucho más. Dronestore.cl, la tienda de drones más grande del país. Presentaron Combinación Clave. Mañana volvemos para poner sobre la mesa los temas que a ti